Presentamos el tema de el mundo, o más en concreto, la presencia de los cristianos en el mundo. Metodológicamente dividiremos el tema en 10 apartados para una mejor comprensión del mismo. Comenzamos en el apartado primero, viendo cómo los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo. Es verdad que Cristo ya afirmó en el Evangelio de San Juan: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y él mismo declaró que ha vencido al mundo. Los cristianos, este es el reto, hemos de vivir en el mundo sin ser del mundo. Es más, si fuésemos del mundo, nos advierte el evangelista Juan, el mundo nos amaría como a cosa suya, pero como no somos del mundo sino del reino, por eso el mundo nos aborrece. Es decir, nosotros en Cristo podemos declararnos que hemos vencido al mundo. Así lo hace la primera carta de San Juan. Esta es nuestra victoria, nuestra fe. Convendría aclarar entonces qué significa la palabra mundo, porque con la misma palabra podemos referirnos a varios significados. El primer significado que aparece en la Sagrada Escritura es referido al mundo como si fuera cosmos. En ese sentido se refiere a la obra de Dios, la creación de Dios. Como resultado lo llamamos mundo. Pero también, y aparece en la Sagrada Escritura en otras ocasiones, sobre todo en el Evangelio de San Juan, cuando se habla de mundo se refiere al mundo en su condición de pecador. Es decir, el género humano, cuando se dice que está en el mundo, se está aludiendo a que está en su condición de un pueblo pecador, pero es un pueblo al que Dios ama. Por eso Dios mismo ha querido y ha buscado positivamente su salvación. Sí que conviene aclarar que esta acepción de el mundo como pecado es la acepción más usada en todo el Concilio Vaticano II, y en concreto en la Constitución Gaudium et Spes habla de la relación de la Iglesia y el mundo moderno, pero entendido mundo en este sentido. Y hay otro sentido, la palabra mundo, como enemigo, que quiere decir que el espíritu del mal, que el mismo evangelista Juan lo llama el príncipe de este mundo, tiene un influjo negativo sobre nosotros, es decir, puede ejercer un dominio sobre nosotros. Por eso, y eso lo comprobamos a diario, una parte de la humanidad, es decir, el mundo, rechaza la luz que viene de Cristo. Es decir, vive con criterios contrarios a la fe, contrarios a Dios y contrarios al Evangelio. Por lo tanto, el cristiano tiene que vivir en el mundo cosmos, porque así lo ha creado Dios, tiene que amar al mundo pecador, sin hacerse cómplice de este mundo y de sus criterios, y tiene que vencer al mundo enemigo para instaurar el reino de Dios en él. Cuando hablamos de mundo, por tanto, tendremos que especificar a qué sentido y a qué significado nos estamos refiriendo. En el segundo apartado vamos a echar un vistazo al influjo del mundo sobre cada uno de nosotros. Lo que sí hay que decir es que el hombre viejo depende muchísimo del mundo, porque vivimos en el mundo, a veces también adoptamos conductas y criterios mundanos. Y muchas veces nuestros modos de pensar, de sentir, de hablar o de hacer, aun sin saberlo, responden precisamente a esta condición mundana. A eso nos influye además pues nuestra propia manera de ser. De hecho, si echamos mano de la psicología y de la psicología social, vemos claramente que a todos, pero especialmente a los cristianos que están en el mundo, les afecta muchísimo el deseo de querer agradar, de querer recibir la aprobación de todos, de tener miedo a disentir o a enfrentarse, y todo eso nos puede condicionar mucho. Es más,
nuestro comportamiento a veces se ve afectado por esta aprobación o por esta reprobación social, de tal manera que hacemos unas cosas reforzadas por la aprobación de los demás y dejamos de hacer otras, aunque sean buenas y evangélicas, por la posible reprobación de los demás. En este sentido, vivimos como en una atmósfera que nos influye, aun sin nosotros darnos cuenta. Los cristianos, por el hecho de estar bautizados, estamos llamados a ser hombres nuevos. La pregunta que cabe hacerse es, ¿cómo podremos colaborar con el Espíritu Santo, que puede renovarlo todo, si permanecemos atados a los modos de pensar, de sentir, de hacer y de hacer del mundo? Está claro que la adhesión del individuo a un grupo es mayor que la que tiene hacia sí mismo, hacia sus ideales. Es decir, caer en la cuenta que la aprobación social tiene más influencia que la fidelidad a nuestros propios ideales, a nuestros propios criterios. Y eso, tenerlo en cuenta, nos hace ser conscientes de nuestra debilidad y de nuestra fragilidad. Y es curioso que también las personas no suelen darse cuenta de que viven en dependencia de criterios mundanos, aunque muchos lo estén, pero no se dan cuenta. Normalmente creemos que nuestras convicciones y conductas responden a nuestras propias opciones personales, que son conscientes, que son libres. No nos damos cuenta hasta qué punto el mundo nos moldea en los sentimientos, en los pensamientos, en las actitudes y también en la conducta. Porque no en vano, el mismo San Lucas, el evangelista, nos dice que somos hijos de este mundo. Y hemos de caer en la cuenta que los lazos con los que nos atrapa el mundo son suaves y a veces tan sutiles que nunca los percibimos como ataduras. Es más, solo la gracia de Cristo, que ha vencido al mundo, puede hacernos caer en la cuenta de estas ataduras y de estos lazos, y que solo con su poder podemos ser liberados de ellos. Pero hay una diferencia entre la influencia de la gracia de Cristo y la influencia del mundo. Resulta que el influjo de Cristo, es decir, recepcionar el poder de la gracia de Cristo en nosotros, solo puede ser recibido por una conciencia vigilante, mediante actos personales, actos intensos, actos de la voluntad. Mientras que la influencia del mundo, normalmente bastante perversa sobre nosotros, se suelen recibir de una manera más inconsciente, como dejándonos llevar por los pensamientos de moda, como que no tenemos tanta conciencia del influjo negativo que hay del mundo sobre nosotros. Y por eso necesitamos darnos cuenta de que estar en el mundo sin ser del mundo no solo se ha de hacer mediante la fuerza de la gracia de Dios, sino mediante una colaboración activa que dura toda la vida. Porque nuestra vida ha de ser una auténtica transformación de la mente por Cristo. La carta a los Romanos, capítulo 12, número 2. En el apartado 3 vamos a detenernos en 3 conceptos que nos pueden ayudar a vivir en el mundo sin ser del mundo: el conformismo, la rebeldía y la independencia. Decimos que el hombre mundano puede ir desde el conformismo extremo hasta la rebeldía más inconformista. Y entre esos dos extremos cabe una amplia gama de actitudes posibles. Pero darnos cuenta que sin el auxilio de Cristo no alcanzaremos la libertad verdadera. Tanto el conformista extremo como el rebelde inconformista son dos posturas que se asemejan porque son gregarias,
porque están formuladas automáticamente, sin reflexión consciente, y son normalmente reacciones de aceptación o rechazo a un ambiente. Es decir, tan mundano puede ser el que se conforma con la moda mundana como el que se rebela con una moda con la que no está de acuerdo. Pero las dos reacciones pueden ser debidas solamente a una reacción mecánica, automática, de agrado o desagrado con respecto a los criterios en los que uno vive. Y así se explica, pues, que a veces uno puede ser rebelde en la juventud y con el paso de los años pueda llegar a un conformismo que todo lo acepta y todo lo parece bien ya en una edad adulta. Y es una transición suave, sin ruptura, porque la postura desde la que se parte no es una postura evangélica, sino una postura mundana, aunque por fuera tenga reacciones diferentes y distintas. Solo en la independencia con respecto a los criterios mundanos hay una libertad verdadera que se puede vivir en el mundo. Esta libertad verdadera nace del ser, de nuestra propia identidad de cristianos, de hijos de Dios. Busca la verdad del hombre y de los hombres. Acepta o rechaza, eso sí, con sentido crítico, las realidades presentes. No las asume todas ni las rechaza todas por principio, sino que con sentido crítico va discerniendo que sí, que no se adapta y se amolda al Evangelio. Y luego no fija nunca sus ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, que son eternas, como nos recuerda continuamente la carta a los Corintios. Por lo tanto, el hombre maduro, el hombre normal, el que vive conforme a la norma, vive con fidelidad a su propio ser, que es su norma. El hombre corriente, es decir, el que se adapta y se amolda a las modas del mundo actual, está adaptado al medio social en el que vive. Y por último, podemos llegar a una personalidad neurótica que no se adapta ni a su ser, no vive de acuerdo con sus principios, pero tampoco se adapta al mundo, al medio. Lo normal es que el cristiano sea normal, es decir, conforme a la norma, es decir, que sea libre, que sea maduro, que sea fiel a su propio ser, que busque la verdad, que no se haga corriente, porque suele ser justamente el corriente el que es conformista, y tampoco que sea neurótico, porque es rebelde aunque no obedezca a ningún principio. El cristiano debe ser un hombre normal, es decir, el que vive conforme a la norma que ha recibido en su condición de hijo de Dios por el bautismo. Y luego darnos cuenta de que la moda es moda precisamente porque antes pasa de moda. El hombre mundano, si sigue la moda, siempre estará cambiando, porque la moda se apoya siempre en valores parciales, que pueden ser algo verdaderos, pero nunca son completos, y nunca pueden satisfacernos del todo. Y por eso la moda, con el paso del tiempo, acaba produciendo tedio y desengaño. Ahora bien, algunos se estará preguntando, ¿pero cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? También tenemos que establecer relaciones en medio del mundo con otros seres, con otros hermanos nuestros, en el mundo del trabajo, en el mundo de la familia, en el mundo de las relaciones sociales. Y es cierto que la relación social, la socialización que se llama, es ambivalente. ¿Qué quiere decir? Que la necesitamos porque ayuda al individuo a hacerse persona, nos da estabilidad, nos da ocasión para conocernos a nosotros mismos, también de manifestarnos a los otros, pero cabe el riesgo de, por una afiliación social, por una dependencia social, pues se llegue a impedir un desarrollo de una vida personal pleno y que podamos acceder a los valores auténticos que vienen del Evangelio. Porque cuando la persona
vive en continua relación a lo mayoritario, a lo que piensa la gente, a lo que estadísticamente tiene más peso, inevitablemente ya no vive desde sí, sino que vive desde lo colectivo, desde lo que piensa la gente. Y desde luego, no llegará a ser malo quizá, pero siempre será mediocre, nunca llegará a vivir en autenticidad. Pero también, por otro lado, el aislamiento, el replegarnos para que el mundo no nos contamine, encerrarnos en una burbuja para que no nos afecte nada de lo perverso y de lo mundano, puede llevar al hombre a una situación de conflicto, porque es difícil, casi imposible, que el hombre llegue a desarrollar su libertad en un total aislamiento. Necesitamos a los demás para nuestro desarrollo humano y espiritual. Como se ve, la verdad exige una síntesis de extremos, que aparentemente son contradictorios, como estar en el mundo, como no ser del mundo, como socializar, como evitar el aislamiento. Está claro que debemos vivir en un equilibrio, en un discernimiento continuo, en un discernimiento consciente y en un discernimiento desde la libertad. Ahora bien, no podemos ser ingenuos, porque el hombre mundano normalmente se deja llevar más por la afiliación social, por la dependencia social, es decir, desea más el éxito en el mundo que seguir sus propios principios e ideales. Es muy difícil, y se han hecho muchas experiencias desde la psicología social, de uno mantenerse en su principio, en su criterio, incluso en su verdad, cuando mayoritariamente se dan circunstancias que los demás piensan lo contrario. De hecho, se cuenta la experiencia de Van Gogh, el pintor, que por ser fiel a su pintura se vio obligado a vivir en unas condiciones miserables. Es más, dice la historia, que en su vida solo llegó a vender un cuadro. Hoy todos admiramos la figura, la obra, la pintura de Van Gogh. Y no nos tenemos que ir muy lejos. El mismo Jesucristo también socialmente fue rechazado. Y no por eso abandonó su misión, no por eso abandonó su vocación de salvador de los hombres. Salvación que consumó en la cruz. Por eso, lo que es cierto es que si el hombre no llega a arraigarse profundamente en la verdad con mayúscula, esa que trasciende todo tiempo, antes o después se verá atrapado por el mundo y por sus criterios. Porque no podemos estar en el mundo sin ser fiel a una verdad que nos viene dada por Cristo y por el Evangelio, sin contaminarnos con verdades y con criterios del mundo. En el apartado cuarto vamos a adentrarnos cómo aparece el mundo en la Biblia. Lo que es cierto es que Dios quiere hacernos hombres nuevos, o lo que es lo mismo, Dios quiere hacernos hombres libres. Pero para que seamos nuevos y para que vivamos en libertad, nos tiene que liberar antes de tantas ataduras que nos esclavizan. De hecho, bien sabemos que desde el bautismo ya somos hechos santos, es decir, somos introducidos en la esfera de la santidad de Dios. El mismo Evangelio nos dirá que Dios Padre es santo, Jesucristo es santo, el Espíritu es santo, y en ese mundo, en esa esfera, somos introducidos. Cuando se habla de esta dimensión, de que el hombre ha sido incorporado a la santidad de Dios, participamos de la santidad de Dios, no hemos de entenderla tanto en un sentido moral, en un sentido ético, que es como a veces se nos impone la vida de los santos. Los conocemos por las obras que hacen. En nosotros la santidad primera es una santidad ontológica, es una santidad que está radicada en el ser. Nuestra persona ya vive porque ha nacido de la santidad de Dios. Hay que volver a este principio continuamente para darnos cuenta de que ya tenemos inserta en nosotros una vocación
que nos llama a estar en el mundo sin ser del mundo. Es más, en la Sagrada Escritura veremos cómo muchas veces los profetas, el apóstol Pablo sobre todo, pero los demás apóstoles, son enviados al mundo, pero proponen caminos distintos al mundo. Tanto es así que los caminos de Dios no son los caminos del mundo. Todos recordamos cuando en el camino hacia Jerusalén, Pedro, amigo de Jesús, pero también con criterios mundanos, trata de ofrecerle un camino alternativo, es decir, un camino mundano, que pase y que evite el camino de la cruz, que es un camino divino. Jesús le responde: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, podríamos decir que están en el mundo, y no como Dios, que ha traído un pensamiento, un criterio nuevo al mundo. Por eso Dios tiene que intervenir en distintos oráculos a los profetas para confortarles. Cuando leemos el libro de Jeremías, Jesús luego se referirá a él, pero vemos cómo Yahvé le dice: todos se volverán a ti, no serás tú quien te vuelvas a ellos. O el mismo San Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Es decir, el Evangelio ha sido revelado y nos ha sido dado para que sea introducido en el mundo y sea capaz de, como levadura en la masa, transformar el mundo. No para hacerse mundano el Evangelio, ni el cristiano, ni el cristiano hijo de Dios ha de ser mundanizado, sino para vivir en medio del mundo como un hijo de Dios. Por eso, y este es el reto, todo el pueblo de Dios debe extrañarse del mundo, es decir, debe salir del mundo como el pueblo de Israel salió de Egipto, o si se quiere, debe vivir en la Jerusalén celeste. El pueblo de Israel, bien lo sabemos, en el libro del Éxodo nos lo narra, cómo ha sido purificado durante muchos años a través del camino del desierto. La Iglesia también sabe que, aun estando en el mundo, aun teniendo como su misión principal evangelizar y transformar el mundo, no pertenece al mundo. Es más, tiene como misión crear un nuevo pueblo que peregrina en el mundo, pero que vive en el mundo como forastero. Así nos lo recuerda la primera carta de Pedro. Por lo tanto, hemos de entender que la palabra de Dios nos alerta de que no hemos de conformarnos al mundo, a este siglo, sino que hemos de transformarnos por la renovación de la mente según Dios. La carta a los Romanos número 12. El pecado del pueblo, entonces y ahora, es y será siempre la mundanización de la mente y de la conducta. De hecho, el reproche que hace el Salmo 105 al pueblo de Israel, cuando hace repaso de las infidelidades con las que ha caminado hacia la tierra prometida, dice que se emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos, cayeron en sus lazos. En el apartado 5 vamos a hacer una pequeña síntesis, un pequeño paseo por la historia. La libertad del mundo en la antigüedad primitiva. Estamos sobre todo en la época de los mártires, que es ciertamente la época de mayor tensión entre el Evangelio y el mundo. Poco antes Pablo había escrito a los Gálatas que el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Parece una contradicción, ¿verdad? Tener que estar en el mundo, viviendo al margen del mundo, en un mundo en el que estamos obligados a vivir. Bueno, tenemos 3 testimonios de la antigüedad que nos resultan especialmente iluminadores acerca de este equilibrio algo inestable con el que hemos de vivir en medio del mundo.
San Ignacio de Antioquía, cuando escribe a los Efesios, les dice: mostrémonos hermanos suyos por nuestra amabilidad, pero imitar, solo hemos de imitar al Señor. El mismo Tertuliano dice que es lícito vivir con los paganos, pero no se puede participar de sus costumbres. Vivamos con todos, alegrémonos con ellos en la comunidad de naturaleza, no de superstición. Somos iguales en cuanto al alma, no en cuanto a la disciplina. Compartimos con ellos la posesión del mundo, no del error. Y por último, quizá la carta más conocida de la antigüedad es la carta de Diogneto, donde precisamente dice que los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le ha cabido, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, los cristianos, se refiere, dan muestras de un tenor peculiar de conducta, admirable, y por confesión de todos resulta sorprendente. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan como extranjeros. En tierra extraña es para ellos su patria, y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no exponen, no abandonen a los que nacen. Ponen mesa común, pero no lo hecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Pero para decirlo brevemente, lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. Bueno, estos textos de la primitiva antigüedad nos dan una clave importante, y es que la Iglesia en el mundo siempre será perseguida, la de ayer y la de hoy. En los primeros siglos se hizo de manera más cruenta, con derramamiento de sangre. Hoy la manera de persecución es más cultural y política, menos sangrienta, pero más eficaz. Y esta será una condición, así lo recuerda la Lumen Gentium, que acompañará a la Iglesia hasta la consumación final de los tiempos. No soñemos con un mundo rosa donde la Iglesia sea aceptada o sea acogida, y en ella los cristianos, porque la Iglesia en el mundo y los cristianos en el mundo siempre llevamos como un sello de identidad: seremos perseguidos. Lo fueron los primeros cristianos, mártires, y lo seguimos siendo nosotros en el siglo XXI, con esta persecución más cultural, más ideológica, pero igualmente contra la Iglesia y contra el Evangelio. En el apartado 6 vamos a detenernos en el comienzo de la nueva vida, el bautismo, que por un lado implica renuncia y por otro lado implica vida nueva. Lo sabemos bien, el bautismo significa renunciar a Satanás, a todas sus obras, pero también significa unirse a Dios, unirse a Cristo, unirse al Espíritu y a la Iglesia. Lo cierto es que hemos de recordar que la renuncia significa que hemos de dejar obras mundanas. Y esta renuncia, ya Orígenes lo explicaba diciendo que debemos salir de Egipto, debemos dejar el mundo, si queremos servir al Señor. Y digo, debemos dejarlo no en un sentido local, sino espiritualmente. Lo que es cierto es que el Espíritu que hemos recibido por el bautismo ha generado en nosotros una vida nueva distinta de la vida vieja. Y por vida vieja entendemos la vida carnal, la vida que procede del hombre no redimido, no injertado en Cristo. Porque
No se echa vino nuevo en odres viejos, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, se acaba perdiendo el vino y los odres. Por eso, San Pablo a los Efesios les recuerda: dejando vuestra antigua conducta, despojaos del hombre viejo, renovaos en vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad verdaderas. Lo cierto es que con el bautismo hay un paso. El paso del pecado al paso de la vida de la gracia. En una categoría bíblica, el paso de Egipto a través del Mar Rojo a la tierra prometida. En el apartado 7 nos vamos a detener en el combate, en la ascesis, en el esfuerzo para ser libres del mundo. Porque es muy fácil hablar de libertad, pero no es tan fácil vivir libremente. Conquistar la libertad, la de uno propia y la de los demás, exige esfuerzo, exige virtud, exige perseverancia. No hay libertad si no se vence al pecado que nos esclaviza. Y el pecado en sus distintas modalidades, con sus distintas apariencias. La libertad es solo verbal, cuando la persona no tiene dominio sobre sí misma, cuando está todavía a merced de filias y fobias, de gustos o disgustos. Y no hay libertad sin perseverancia. Y la libertad asume e integra la cruz y la pobreza, la paciencia y la caridad. La libertad es cara, la libertad tiene un precio. Para ser libres nos libertó Cristo, pero para ser libres liberándonos del pecado, Él ha pagado el precio de su sangre y nosotros debemos también pagar un precio, un alto precio, pero merece la pena lo prometido, la libertad en toda ocasión y en todo momento. Pero para eso hace falta esfuerzo, hace falta voluntad, hace falta perseverancia, hace falta paciencia, hace falta caridad y amor con nosotros y con los otros. Por eso el lema de un cristiano en el mundo es liberar la libertad, es decir, liberarnos de aquellos lazos con los que el mundo nos apresa y vivir en una continua ascesis que es imposible mantener sin la gracia de Dios. La confianza hay que ponerla en que Dios con su gracia lo puede hacer en nosotros. Mientras pongamos el esfuerzo y pongamos la intención en que yo tengo que, con mis fuerzas, empeñarme en sacar adelante cotas de más libertad en mi vida, cosecharemos fracaso, cansancio y no llegaremos nunca a la tierra que emana leche y miel, a la tierra de la libertad, a la tierra de los hijos de Dios. No podemos ser ingenuos. La vida espiritual y en concreto la oración nos libera del mundo presente, porque en la oración tenemos la perspectiva adecuada para comprender y para trascender el mundo. No ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Las visibles sabemos que son temporales y por lo tanto no son fuente de libertad. Las invisibles son eternas y esas son las que nos dan la libertad. Y en nuestra vida siempre está estas dos dimensiones, la parte interior, la parte exterior, la interioridad, la exterioridad, que están llamadas a un diálogo y a una comunión continua, pero no siempre es fácil. Es decir, a veces nos empeñamos los cristianos en guardar el vino nuevo de la vida interior en los odres viejos de la vida exterior del mundo. Y eso es imposible, porque se acaba perdiendo
la vida interior, el vino nuevo, y la vida exterior, las prácticas, las costumbres cristianas. Porque entre la vida interior y la vida en el mundo tiene que haber una profunda unidad. Tanto es así que la vida interior tiene que ir creando un estilo de vida exterior diferente. Y la vida exterior se tiene que ir adecuando cada vez más a los criterios de la vida interior. Porque entre las dos, vida interior y vida exterior, tiene que haber una mutua correspondencia, un diálogo, pero una profunda comunión que nos lleva a la unidad. Vamos a citar a dos santos que vivieron en medio de las circunstancias nada fáciles del siglo XVI, pero tuvieron la clarividencia para darse cuenta de dónde estaba la trampa mundana. Santa Teresa de Jesús, en el Camino de Perfección, dice, hablando a sus monjas, les habla: en cosas de perfección, dejaos de miedos. Nunca hagáis caso en cosas semejantes de la opinión del vulgo. Mirad que no son tiempos de creer a todos, sino a los que viereis van conforme a la vida de Cristo. San Juan de la Cruz también se da cuenta y nos advierte en los dichos. Nunca tomes, por ejemplo, al hombre en lo que hubieres de hacer, por santo que sea, porque te pondrá el demonio delante sus imperfecciones. Tú imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca te equivocarás. Bueno, nos tendríamos que preguntar interiormente si en mi vida en el mundo busco agradar a Dios o busco agradar a los hombres. Como decía San Pablo, si aún buscase agradar a los hombres, no sería ya siervo de Cristo. Es verdad que nos hacemos todo a todos, pero para salvar a todos. Es decir, hemos de cuidar una cierta acomodación, pero hemos de evitar la complicidad con los criterios mundanos. Nuestra libertad en medio del mundo ha de ser creativa. Hemos de ser luz, hemos de ser sal, hemos de ser fermento que transforme la masa. Es decir, corremos un riesgo porque hemos de explorar todas las posibilidades que el mundo nos ofrece para producir nuevas formas de vida, sobre todo en el mundo de la familia, del trabajo, de la gestión del tiempo libre, del vestido, del arte, de la educación, de la información, cómo no, de la política, de la vida social, de la gestión del dinero, de la distribución del tiempo. Cuando se van creando criterios nuevos de vivir en el mundo, así, ciertamente, podremos ayudar al mundo de verdad. Lo cierto es que estamos en el mundo, porque Dios ha querido, en su providencia amorosa, que seamos cristianos de este mundo. Y no lo hemos de hacer menospreciándolo con esa altivez, como perdonando que la gente sea mala, sino que hemos de acercarnos a ellos con la humildad propia de aquel que sabe que tiene una buena nueva que ofrecer que ha recibido de otro. Y la primera buena nueva es que estar en el mundo sin ser del mundo solo lo puede vivir el que ha sido liberado por Cristo del pecado y de los criterios mundanos. En el apartado 8 me atrevería a decir como una radiografía de qué cristianos están en el mundo. Hay diferentes tipos de cristianos en el mundo. Vamos a decir que los primeros son los claudicantes, es decir, aquellos que han sido ya vencidos por el mundo, que viven en el mundo pero ya influenciados por sus criterios y bajo su dominio. Es decir, estos son los que compran y venden sin ningún problema. Es lo que ya da el libro del Apocalipsis como una señal de que el dragón domina en el mundo. Pero hay otros cristianos, que sí, vamos a llamar
los resistentes, que no claudican del todo, pero tampoco tienen fuerza suficiente para vencer los criterios del mundo. Más que imitar a Dios, imitan a los que le imitaron. Por lo tanto, tratan de conservar las costumbres cristianas, pero no tienen fuerza suficiente para actualizar el Evangelio en el mundo de hoy, con formas fieles a la tradición, pero vivas. Son más de cumplimientos, de devociones, de prácticas, pero no han vivido la novedad que trae Cristo y el Evangelio. Combaten el mundo, pero a veces lo hacen con agresividad. Y es más, se suelen hacer odiosos porque no saben distinguir el trigo y la cizaña. Y tristemente a veces lo estropean todo. Lo que sí es cierto es que una generación basta para que de cristianos resistentes se tengan cristianos claudicantes. Es decir, muchos hijos de cristianos resistentes acaban siendo claudicantes. Y por último están los cristianos victoriosos, los que vencen con Cristo en el mundo, los que reciben la fuerza del Espíritu Santo, los que pueden dialogar con el mundo presente pero sin complejos, sin defenderse pero también sin agredir, que son prudentes como serpientes, pero que son sencillos como palomas, porque reciben del mundo los aspectos del mundo que pueden ser asumidos, que pueden ser purificados, que pueden ser elevados, pero también saben que tienen que deponer, tienen que rechazar toda la maldad mundana, por muy aceptada y generalizada que esté, y que tienen que configurar, aunque sea a pequeña escala, empezando por lo personal, lo familiar, la comunidad, la pertenencia eclesial, pues tienen que formar formas de vida nuevas, que sean conforme al Evangelio. En este sentido, han de ser los cristianos como fermento en la masa, porque si los cristianos son hombres nuevos en Cristo, han de ser libres del mundo para poder transformarlo con la fuerza del Espíritu. Y digámoslo, el número no tiene tanta importancia. Aunque seamos pocos, hemos de estar como cristianos vivos, cristianos victoriosos, no por nosotros y por nuestras fuerzas, sino en Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Así es como el Evangelio dice: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. En el apartado 9, libres del mundo por los testigos que siguen a Cristo más de cerca, y especialmente pensamos en sacerdotes, religiosos, obispos. Porque hemos renunciado al mundo, también incluso de manera externa, despojándonos de algo que ya asumimos y quisimos vivir en nuestro bautismo. Es más, también los laicos, así lo dice la carta de San Pablo a los Corintios, han de tener como si no tuvieran, han de estar como si no estuvieran. Porque lo que es cierto es que en la Biblia hay una constante, que es que cuando Dios llama, desmundaniza a aquel que llama. Por ejemplo, Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Hay un dejar atrás para empezar algo nuevo. El texto que se llama del joven rico en el Evangelio: si quieres ser perfecto, véndelo todo, dado a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Es decir, parece que hay como dos elementos en contradicción. La llamada de Dios tiene un efecto inmediato, que es desmundanizarnos, en el sentido de que no vamos viviendo con los criterios del mundo. Es verdad que desde siempre recordamos todos el catecismo de niños, que nos recordaban los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio
y la carne. Acudimos una vez más a San Juan de la Cruz. Dice que el mundo es el enemigo menos dificultoso. El demonio es más oscuro de entender, pero la carne es más tenaz que todos y dura mientras dura el hombre viejo. Para vencer a uno es menester vencerlos a todos tres, y enflaquecido uno, se enflaquecen los otros dos, y vencidos todos tres, no le queda al alma más guerra. Lo cierto es que el mundo, es verdad, no es el enemigo más dificultoso, pero lo que es cierto es que si no le vencemos, no podremos llegar a vivir de una plena libertad espiritual. La vida de los consagrados es atractiva en la medida en que adelantamos ya escatológicamente la vida del reino de los cielos. Y por último, en el apartado 10, libres del mundo por la muerte. Si somos ciudadanos del cielo, lo cierto es que vivimos en este mundo, pero como extranjeros y forasteros. Así nos lo recuerda la primera carta de Pedro. San Cipriano dice que debemos pensar y meditar que hemos renunciado al mundo y que mientras vivimos en él somos como extranjeros y peregrinos. Un extranjero es aquel que está deseando volver a la patria. Un peregrino es aquel que va de camino deseando llegar a la meta. El que está lejos de su patria, dice San Cipriano, la patria ya entendemos que es el cielo, es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros, nuestra patria es el cielo. Pues confiamos que esta aproximación, este acercamiento al mundo, desde la palabra de Dios, desde la historia de la Iglesia, desde los santos, nos haga entender mejor cómo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O si quieren, estamos en el mundo, pero no somos mundanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entre tus manos